Un saludo, queridos seguidores, queridos lectores de disidentia.com. Tenemos un programa que va a hablar especialmente sobre un tema que es muy preocupante y es la libertad amenazada. Sí, la libertad está amenazada. ¿Hasta qué punto? Es lo que vamos a ver en este programa, pero no les quepa duda de que la epidemia está animando una serie de actitudes burocráticas y políticas que amenazan la libertad con el pretexto de la salud, de defender nuestra salud, de garantizar la salud de las personas. Y está amenazada por muchas vías, especialmente por la vía de lo político. Nos llegan informaciones de diferentes lugares, de actuaciones de las fuerzas de orden público, de decretos, de leyes que son en muchos casos inconstitucionales, no solo en España, sino fuera de España. Y son noticias alarmantes y hay que ponerse en guardia porque lo que no podemos es renunciar a nuestra libertad, porque sin libertad no hay nada. Desde luego tampoco salud. Y para hacer este programa cuento con Javier Torrox, autor de Golpe a la Nación, un libro espléndido que les recomiendo que lean. Él es periodista, es filólogo y bueno, pues voy a contar con su ayuda porque es una persona también que está bastante preocupada por la deriva que está tomando la política y las acciones de los políticos, muchas veces de forma incomprensible, con el aplauso del público en lo que se refiere a privar de derechos fundamentales. Y paso directamente a saludar a Javier. Javier, bueno, pues aquí estás con nosotros. Un saludo. Un saludo, Javier. Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues Javier, vamos a ir directamente a la cuestión. ¿Eres de la opinión? Porque claro, aquí hablamos, se establecen una serie de etiquetas inmediatamente para, bueno, pues aquellos que estamos preocupados y queremos llamar la atención sobre cosas seguramente para descalificar cualquier tipo de alarmismo, aunque sea un alarmismo comedido y razonable y desde luego necesario. Pero ¿eres de la opinión de que realmente la epidemia está sirviendo de alguna manera para privar de derechos civiles más allá de lo que de verdad exigiría la situación de emergencia sanitaria? Pues mi impresión es que así está sucediendo desde hace ya meses, desde el inicio de esta epidemia, en primavera pasada. Gobiernos de todo el mundo, pero quizá especialmente en España, o al menos es en España donde tenemos más conocimiento directo de ello, evidentemente, están tomando una serie de medidas que son publicitadas como que tienen el objetivo de garantizar la seguridad física y la salud de los ciudadanos, pero a cambio los ciudadanos están viendo recortadas sus libertades y derechos fundamentales. En muchos casos, si no prácticamente en todos, con flagrantes violaciones del ordenamiento jurídico y de la Constitución. Hemos llegado incluso al punto, hace apenas un par de meses, en el que el gobierno pretendió restringir la libertad de circulación de los ciudadanos con una resolución administrativa firmada por una secretaria de Estado. Era algo inaudito. ¿Cómo una resolución administrativa va a poder derogar un derecho fundamental o suspender un derecho fundamental que garantiza la Constitución? Estamos entrando en un rumbo que es muy preocupante, muy peligroso, y no solo es peligroso porque estén en suspenso libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, que si cualquier ciudadano se va a la Constitución y le echa un vistazo al capítulo de libertades y derechos fundamentales del título primero, se va a encontrar con que prácticamente el 80-90% de las libertades y derechos descritos en ese capítulo están en este momento en suspenso. Pero lo preocupante no es solo que se encuentren suspendidas estas libertades y estos derechos, sino la reacción que estamos teniendo como sociedad ante estas restricciones de nuestras libertades y derechos. La sociedad no está reaccionando. Estamos todos, si nos tomamos como grupo colectivo, aceptando sin rechistar que nuestras libertades y derechos sean suspendidas al albur de los intereses políticos que pueda tener el gobierno que se encuentra en este momento dirigiendo el poder ejecutivo.
Javier, al margen de que evidentemente lo que dices es manifiestamente cierto, a mí me parece que existe además un componente agravado que lo agrava y es todo ese tipo de medidas que son bastante distintas de una comunidad autónoma a otra. Incluso a veces existen disparidad de criterios entre, por ejemplo, una comunidad autónoma y una ciudad de esa comunidad autónoma, es decir, entre el alcalde y el presidente de una comunidad autónoma. Cada uno van estableciendo unas reglas diferentes, horarios en los que se puede hacer determinadas cosas, horarios en los que no se puede estar en no sé dónde, lo que se puede hacer aquí, lo que no se puede hacer allí. Es decir, con todo esto quiero decir que existe también una inseguridad jurídica en tanto que es imposible para una persona asimilar todo ese tipo de condicionantes legales a la hora de, por ejemplo, de ir de un lugar a otro en una hora determinada para hacer no se sabe el qué. Es decir, esto tiene digamos, un resultado, un efecto que es también importante, y es que nosotros, ante la incertidumbre, ante este mare magnum de reglas cambiantes, de prohibiciones, de aperturas y cierres, de horarios en los que se puede, no se puede, es decir, todo este tipo de cuestiones, no se puede ir a tomar una copa, pero sí se puede ir a tomar un café, no sé, cosas de todo tipo y de todo tipo muy variadas. Lo que hacemos es directamente abstenernos de movernos. Es decir, nosotros mismos estamos actuando de forma muy connivente con quizá los aparentes deseos de quienes pueden, de quienes creen tener el poder para administrar nuestros derechos, porque nosotros mismos, ante esta incertidumbre, hasta este desconcierto, lo que hacemos es directamente cada vez relacionarnos menos, quedarnos más en nuestro entorno íntimo, en nuestra casa, y en la medida de lo posible, si no es por trabajo, no movernos. Es decir, literalmente aislarnos de los demás. Si acaso estar en redes sociales, si acaso pues estar en un WhatsApp o algún tipo de sistema de comunicación virtual de esta categoría. Entonces, igual que tú y yo estamos ahora mismo utilizando uno de estos sistemas para poder mantener algún tipo de contacto. ¿No crees que también esa situación derivada de este galimatías y de este abuso de autoridad es peligroso? Sin duda alguna lo es, sin duda alguna. Y como te comentaba antes, la aceptación de la sociedad ante esto, pues, es también bastante peligroso y va en perjuicio de la propia sociedad. Porque, como bien decías, hemos llegado a un punto en el que el número de regulaciones, de reglas, de un lugar a otro cambia tanto, es tal la cantidad de regulaciones y tan cambiantes constantemente que la indefensión del ciudadano es absoluta. Yo, personalmente, vivo en un pequeño pueblo junto a la ciudad de Málaga, en la Cala del Moral, y yo la verdad es que no tengo ni la más remota idea de a qué hora puedo salir, a qué hora no puedo salir, qué puedo hacer, qué puedo no hacer, porque la acumulación de tantos cambios que podemos hacer, que se nos permite y se nos deja de permitir, es tal que yo ya no sé a qué atenerme. No tengo ni la más remota idea. Entonces, si los ciudadanos estamos en esta situación, la reacción de esta cuestión sumada a la preocupación lógica derivada de la propia situación de epidemia de coronavirus, pues da lugar a lo que estabas comentando anteriormente. La gente se encierra en su casa, se aísla, los contactos sociales están desapareciendo y bueno, esto también va a tener un impacto en la sociedad a medio largo plazo. Personas que se están formando, madurando en este momento, los chavales que puedan tener 10, 12, 13 años, los adolescentes, se están encontrando en una situación en la que en el momento en el que deberían estar aprendiendo a relacionarse con sus pares, con sus iguales, no lo pueden hacer, porque tienen que estar encerrados y están ellos o sus familias preocupados, aterrados, con miedo a poder contagiarse de esta enfermedad. Yo entiendo perfectamente que se necesiten tomar ciertas medidas para evitar el incremento de contagios, pero quizá las prohibiciones y la suspensión de libertades y derechos fundamentales no sea la vía. Quizá desde el punto de vista de la libertad sería más sano o más ideal
que el gobierno realice recomendaciones y que los ciudadanos decidan seguir o no seguir esas recomendaciones. Ahora bien, que sean recomendaciones serias, que no sean recomendaciones de quita y pon, que cambian en función de los intereses del gobierno, como están sucediendo con todas las medidas que están tomando desde el mes de marzo, que el gobierno ha dicho una cosa y la contraria, vuelta al inicio y vuelta al final, pues en una docena de veces, convirtiendo esto en un circo, un auténtico circo en el que las mascarillas eran perjudiciales, después eran aconsejables, después desaconsejables, ahora son obligatorias. Dicen, nos han estado cobrando por respirar con un 21% de gravamen de IVA sobre las mascarillas. Al final hemos conseguido que el gobierno las reduzca y cuando las reduce y las publica en el Boletín Oficial del Estado, nos encontramos con que solo ha reducido el IVA de un tipo de mascarillas y las de uso más común pues continúan gravadas al 21%. Esto no solo es una mascarada. Esto es una tomadura de pelo, digámoslo claramente. Esto es un abuso y una tomadura de pelo. Un absoluto abuso por parte del gobierno. Y esta capacidad del gobierno para tomar todo este tipo de decisiones que están restringiendo las libertades y derechos de los ciudadanos, yo creo que debería hacer reaccionar a la sociedad, recapacitar sobre cuál es el papel del gobierno, cuál es el papel del ciudadano y hasta qué punto podemos permitir que el gobierno se inmiscuya en las decisiones que puedan tomar o dejar de tomar los ciudadanos. Porque los ciudadanos son adultos. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y ser responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Si alguien es un irresponsable y acaba contagiándose, pues, chico, asume las consecuencias, pero lo que no puede ser es que recibamos constantemente esta suspensión de derechos y que el ciudadano no tenga capacidad de reaccionar ante esta situación. Me hace gracia porque el otro día, no sé de qué venía de alguna cosa, iba con el coche y era tarde, pero veía detrás de mí las luces de un coche de policía. Es decir, no, en plan intermitente, pero esas cuando las llevan permanentemente encendidas, y veía que fuera para donde fuera yo con el coche, las luces del coche de policía iban detrás de mí, ¿no? Es decir, hasta que llegué a mi garaje, es decir, y ya entonces pasó de largo. Tengo la sensación de que estuvo detrás de mí porque igual era una hora, no sé si habría toque de queda o algo, porque es que ya te digo que no sé ni cuándo empezó ni cuándo terminó, o si sigue habiéndolo, o dónde lo hay o dónde no lo hay, no tengo ni idea. Es decir, yo tenía que hacer una cosa, pero realmente me han estado escoltando, ¿no? Para ver a dónde iba. Es decir, porque si yo resulta que en lugar de ir hacia un garaje sigo circulando y me meto en una carretera, pues igual hasta me detienen, ¿no? Es decir, ¿a dónde va usted con el coche hasta ahora? ¿No? Es decir, bueno, pues son cosas que parecen anecdóticas. Nos estamos acostumbrando muy rápido a cosas que yo, de verdad, quizá los que son muy jóvenes, pues bueno, pues consideran que la libertad es algo que está ahí y que es inamovible y que se nace con ella, ¿no? Y que es un bien innegociable, incuestionable y que, bueno, a nadie se le pasa por la cabeza que se pueda perder. Yo soy de la opinión que la libertad es muy fácil perderla, no está tan dada por supuesto como creemos, de hecho es un bien constantemente amenazado. Y si en circunstancias normales a veces se amenaza, ese bien está amenazado por otras cuestiones menores, pues entiendo que en una situación de esta extraordinaria como la de ahora está mucho más que amenazada. Es decir, te lo digo porque fuera de micrófono hemos comentado, pues hombre, yo ya tengo una edad y pues me tocó vivir un poco el franquismo, entonces y eso que era ya un régimen muy abierto, en teoría, entre comillas. Y sin embargo, bueno, pues cuando llegó la democracia que tenemos ahora, con todas sus limitaciones y con todos sus defectos, pues supuso un salto al que nos tocó acostumbrarnos, porque eso de expresarte con total libertad y sin miedo a ningún tipo de... No es que hubiera muchas represalias, pero tenías esa sensación de que en un momento dado la libertad realmente no te pertenecía. Es decir, y por lo tanto no estaba salvaguardado por demasiados derechos como para que en un momento dado alguien decidiera ir contra ti, ¿no? Entonces, no.
Entonces, cuando eso cambia, te cuesta, es una experiencia bastante curiosa, es decir, bueno, pues te adaptas a ello rápidamente, porque a lo bueno uno se adapta bastante rápido, pero sí te queda esa sensación de que esto no era siempre así. Y de que, bueno, pues igual que viene, puede irse porque ya se ha ido otras veces. Y yo tengo la sensación, y bueno, puede ser, voy a ser un poco como negativo, ¿no? Pero tengo la sensación de que esta situación de crisis va a dejar secuelas, va a dejar secuelas. Si es que algún día termina, porque ya empiezo a dudarlo, yo tengo la sensación de que el poder, de alguna manera, aunque el virus mañana pueda ser combatido eficazmente con una supervacuna, la situación de emergencia va a permanecer de alguna manera, porque vivimos en una era en la que las emergencias no es como antes, ocurría un suceso y el suceso tenía un principio, una duración y un final. Ahora no, la era de las redes sociales, de lo virtual y de la tecnología, lo anormal y lo extraordinario tiene que durar casi de forma indefinida, es decir, no se acaba nunca. Entonces tengo la sensación de que no somos conscientes de que la libertad no es un bien con el que se nace, per se. Bueno, yo ahí estaría en desacuerdo con un matiz. Yo sí que creo que se nace en libertad, pero que esa libertad acaba siendo delimitada por la sociedad en la que se nace, en la que se crece, en la que se vive, y que llegada la edad adulta o cualquier momento de la vida no se tiene libertad, es porque alguien la ha arrebatado. Cuando hablo de que se nace con libertad, no quiero decir libertad para todo, porque claro, nacemos en sociedad, bajo unas reglas determinadas. Libertad no es hacer lo que a uno le dé la gana. Libertad es hacer todo aquello que la ley no te prohíbe que hagas, evidentemente. Pero en la relación entre libertad y gobierno y cómo estamos aceptando y el peligro que hay, en realidad, como muy bien apuntabas, de que la libertad la damos por sentada y que esto no es así. La libertad hay que defenderla no una vez en la vida, sino a diario, porque la libertad está amenazada constantemente. Y la principal amenaza para la libertad de los ciudadanos procede siempre del mismo sitio, y es el gobierno. La tendencia natural del gobierno, del poder, es a crecer de forma indefinida, a no ser que encuentre algo que se lo impida. Apuntabas hace un instante, Javier, que esta situación de excepcionalidad te da la impresión de que se pueda consolidar en el tiempo y mantenerse de una u otra forma, de forma más o menos indefinida en el futuro. A este respecto, me gustaría mucho llamar la atención sobre una cuestión que me he anotado, que me he preparado porque tenía mucho interés en comentarla en esta charla contigo, que es lo siguiente. Si me vas a permitir, voy a leer unas muy breves líneas es un extracto del discurso que dio Ronald Reagan como despedida al fin de su segundo mandato en noviembre de 1989. Él hace una recapitulación de sus 8 años de gobierno y demás, y dice unas cosas que me parecen, a este respecto de lo que estamos hablando, que me parecen muy interesantes. Dice lo siguiente, voy a ser muy breve. La nuestra, dice Ronald Reagan, fue la primera revolución en el curso de la humanidad que supuso un verdadero vuelco del gobierno y lo hizo con solo 3 palabras. Nosotros, el pueblo, que son, añado yo, las 3 palabras con las que está la Constitución de los Estados Unidos. Y seguía el señor Reagan diciendo lo siguiente acerca de las constituciones, y esto es algo que debería llamar mucho la atención en España, en Europa, pero bueno, a nosotros evidentemente nos preocupa especialmente España, que es excepcionalmente clarificador. Dice el señor Reagan, casi todas las constituciones del mundo son documentos en los que los gobiernos les dicen a sus ciudadanos cuáles son sus privilegios. Nuestra Constitución, continúa el señor Reagan, nuestra Constitución se refiere evidentemente a la de los Estados Unidos, nuestra Constitución es un documento en el que nosotros, el pueblo, le decimos al gobierno lo que le está permitido hacer. Nosotros, el pueblo, somos libres.
Es decir, lo que está describiendo aquí el señor Reagan es la relación entre el ciudadano y el gobierno. Las constituciones europeas, continentales, salvo de esta quema, la del Reino Unido y también la de Francia, después de la entrada en la Quinta República con el general de Gaulle, las constituciones continentales europeas, como la española, lo que dicen, le dicen a los ciudadanos qué pueden hacer, qué derechos tienen, qué libertades tienen. La de Estados Unidos no. La de Estados Unidos es el pueblo que le dice al gobierno, hasta aquí puedes hacer. Esto es lo que te está permitido, porque todo lo demás es nuestro. Nosotros somos libres y tú no te puedes entrometer en esas cuestiones, en las decisiones que nosotros como ciudadanos libres podamos tomar. Y permítame continuar con un extracto más del discurso de Reagan, que habla de lo siguiente. En los años 60, este orden de cosas, el de las relaciones gobierno-ciudadano que comentaba antes, parecía estar dándose la vuelta. Y apunta Reagan de que esa fue una de las razones por las que él entró en política. Y dice que entró en política para decir, levantar la mano y decir basta. Y recapitulando sus 8 años de gobierno, concluye lo siguiente. Espero haber conseguido recordar a los ciudadanos que el hombre no es libre a no ser que el gobierno sea limitado. Existe una clara relación directa a este respecto que es neta y predecible como una ley física. A medida que el gobierno se expande, la libertad se contrae. Claro, es perfectamente pertinente. En este momento en España estamos en un proceso de expansión de las capacidades del gobierno, de expansión de todo lo que el gobierno dice que podemos hacer o dejar de hacer, que evidentemente estamos viendo contraídas nuestras libertades de una forma absolutamente inaudita. Y todo esto con la connivencia del Poder Legislativo, que ha dicho, adelante, durante 6 meses, no te voy a cuestionar. Es algo inaudito. Lo que estamos viviendo en este momento, Javier, es una colusión, porque esto sí que es una colusión, que es un pacto entre 2 o más para daño de terceros, una colusión del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, que en unidad de poder han decidido suspender libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos durante 6 meses, sin saber qué es lo que va a suceder o cuál va a ser la situación o el contexto sanitario dentro de 1 mes, de 2, de 3, de 4 meses. No, durante 6 meses. Y Javier, es que a mí eso, lo que has expresado tú, la cita muy pertinente del resumen y del recado que dejaba Ronald Reagan a sus compatriotas, es muy importante esa jerarquía que indicas, la jerarquía, el orden. Es decir, es el pueblo el que otorga unas funciones al gobierno y le pone sus líneas rojas. No ya un gobierno, no ya ni siquiera un gobierno, que es la manera formal de hacerlo, sino quizá ahora, como está ocurriendo en muchos lugares del mundo, que es uno de los problemas quizá que ha alumbrado el populismo, es la sensación de que existe, está muy dicho, pero es la verdad, una élite tecnocrática, que se ha situado en un plano de superioridad y que ha considerado que el gobierno o la fascinación por el poder burocrático, que ejerce un influjo y una especie de hipnotismo e hipnotiza a esta élite tecnocrática, que a través de ese gobierno ellos van a administrar nuestras vidas, ¿no? Entonces, en una situación como de epidemia, de una amenaza para la salud pública global, tengo la sensación y la percepción de que esa élite que estaba siendo muy cuestionada en los últimos años a través de los fenómenos que llaman populistas, en cierta forma para meterlo todo en un mismo saco y también no averiguar y no poner de relieve las razones que asisten al populismo, lo meten en el mismo saco y además lo descalifican. Pero estaban siendo contestados por esta corriente, esta contracorriente de opinión pública cada vez más numerosa, y de pronto se han encontrado con un virus
que ha permitido recuperar de alguna manera, por las bravas, de forma muy rápida, muy precipitada, casi no ha habido tiempo de reaccionar, han recuperado toda la ventaja que habían perdido estos años y están actuando en consecuencia. Es decir, han visto las orejas al lobo, ellos son los que han establecido y difundido, si hablamos de lo que es socavar las democracias, una de las cosas que las socavan con mucha fuerza y de manera casi irreversible en ocasiones, es calificar al votante de idiota. ¿Qué es lo que esta élite ha estado haciendo y sigue haciendo? Y lo seguimos, te lo permitamos. Exacto. Nos llaman idiotas. El otro día hubo un personaje que, por hacer un análisis de lo más racional, empírico y basado en la abrumadora existencia de literatura y estudios empíricos, le llamé la atención al orden, entre comillas, en redes sociales respecto de la doble vara de medir que tenemos cuando hablamos de amenazas contra la democracia, y se atrevió a llamarme imprudente. Es decir, porque en ese momento tú te eriges, te atribuyes una superioridad en tanto que te posicionas como la élite tecnocrática, aquel que tiene acceso a conocimientos e informaciones a las que tú no tienes acceso. Entonces, este punto me parece muy importante porque yo creo que pase lo que pase, porque quizá viene un poco a cuento con las elecciones norteamericanas, las elecciones presidenciales norteamericanas. Es decir, todo está en la línea de enterrar unos años en los que se había establecido una corriente de contestación a este poder tecnocrático. ¿No crees que el coronavirus, la epidemia, también está sirviendo para que el tecnócrata, el experto, aquel que está por encima del, entre comillas, estúpido votante, que no sabe lo que vota, para volver a colocarse en una posición de dominio? Absolutamente, absolutamente. De hecho, ha coincidido lamentablemente esta epidemia con un momento en el que estaba surgiendo una reacción social contra estas élites, contra este expertise, este decirle a los ciudadanos: nosotros sabemos lo que os conviene porque nosotros somos los expertos. Somos los expertos en economía, somos los expertos en comercio, en finanzas y en absolutamente todo lo que pueda tener un efecto en tu vida. Nosotros somos los expertos y nosotros vamos a tomar las decisiones que son mejores para ti, porque tú, querido ciudadano, no tienes la madurez ni el conocimiento suficiente para tomar decisiones por ti mismo. Y claro, esto lo hemos estado soportando durante años. Nos han bombardeado durante años con las portadas de todos los medios de comunicación y todas las plataformas de televisión diciéndonos: los expertos advierten, los expertos opinan. Son los expertos un grupo, un conjunto de autoridades que ni siquiera tienen nombre y apellidos en los más de los casos y claro, esto apabulla al ciudadano. Y si me permites, te hacemos un inciso, porque creo que también viene a cuento. Y por otro lado, los mismos canales de comunicación y los mismos medios y tal han emitido programas de cara al público donde lo que se retrata de la sociedad es lo más bajo, lo más ignorante, lo más torpe de lo que ella puede producir. Es decir, han retratado al mismo tiempo a la sociedad como una sociedad de filfa, ¿no? de rebajas, una sociedad chabacana, absolutamente con una ignorancia sublime. Es decir, los programas que estamos viendo en televisión, que ven los jóvenes, son programas básicamente que se dedican son denigrantes. Es decir, nos pueden producir risa porque incluso nos podemos solazar, nos podemos reconfortar en ver que puede haber gente que es todavía más ignorante que nosotros. Entonces eso igual a nosotros nos produce una cierta sensación de superioridad. Es decir, el propio experto te dice: bueno, vamos a darle su dosis también de autoestima al televidente para que se crea que después de todo no es tan idiota como decimos que es, porque hay gente todavía peor que él, ¿no? Pero el retrato de la sociedad que se hace es básicamente el retrato de una sociedad estúpida.
Sí, sí, y coincido en tu diagnóstico de que es algo absolutamente denigrante, porque presentar a la sociedad, retratar a la sociedad de esa forma, es decirle a la sociedad: no tienes la madurez ni el conocimiento suficiente para tomar las decisiones que son esenciales y fundamentales en tu vida. Esas decisiones tienen que ser tomadas por expertos, no por ti, sino por expertos. Y claro, esta reacción, estaba comentando antes, que la sociedad está reaccionando contra esta actitud, se ha venido a llamar, como lo apuntabas anteriormente en tu anterior intervención, como una reacción populista. Pero claro, si hacemos una observación, digamos, escolástica de este argumento contra esta reacción de las élites y de los expertos, y nos vamos a la palabra populismo y vemos qué significa populismo, de dónde viene esa palabra, viene de pueblo. Cuando hablan que la defensa del pueblo, que es lo que significa populista, literalmente, es algo que merece ser denigrado, que tiene connotaciones peyorativas. Ah, no, es un populista, es alguien que dice cosas demagógicas porque es un populista. No, el populismo y la demagogia son cosas distintas. Demagogia es quien llama populista a un tercero para denigrarlo y para dar una connotación peyorativa a sus argumentos. Eso sí es demagogia. Halagar a los ciudadanos con razones y con engaños. Eso es demagogia. Pero decirle al ciudadano: tú eres el pueblo, tú tienes libertades y derechos que nadie te puede arrebatar, eso es malo. Eso es malo para el pueblo, es malo para la sociedad. Recordarle al ciudadano: tú tienes unos derechos que ningún gobierno puede arrollar, es malo para la sociedad. Decirle al ciudadano: los derechos que están registrados en la Constitución, tú tienes derecho a hacerlos valer, no solo frente a tus vecinos o frente al de otra ciudad, no, frente al gobierno. La Constitución, si es una Constitución de verdad, tiene que velar por el derecho de uno contra todos, pero de uno contra todos, y en ese todos está incluido hasta el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede arrasar los derechos de un ciudadano porque le apetezca, tiene que hacerlo conforme a la ley. De este modo, las leyes penales, por ejemplo, que protegen bienes jurídicos, es la protección de todos contra uno, contra el delincuente. El ciudadano, frente a un asesino, por ejemplo, toda la sociedad reacciona contra el asesino y se protege de ese único asesino, de uno, con la ley. Pero en la Constitución funciona a la inversa. Es el derecho de uno, el que esté registrado en la Constitución, el que tiene que tener capacidad de prevalecer frente a todos los demás. Por ejemplo, esto lo estamos viendo ahora con la reforma de la Ley de Educación, en la que la lengua española deja de ser lengua vehicular en la enseñanza. Esto venía ya sucediendo en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en Galicia, pero lo que hace esta reforma es impedir que el ciudadano pueda recurrir a los tribunales. Ya no tenemos ni el recurso a los tribunales. Y claro, Es decir, era un derecho conculcado en la práctica. Lo que pasa es que todavía quedaba el recurso de los tribunales para aquella persona, del uno que tú comentas, pudiera ir contra la norma general impuesta de forma inconstitucional. claro, esa es la cuestión, que un único ciudadano que quisiera que sus hijos estén escolarizados en español, aunque todos los demás quisieran que estén escolarizados, no sé, en esperanto, me da igual la lengua, en catalán, en gallego, en euskera, me da igual la lengua. Con que haya uno que quiera que sus hijos sean escolarizados en español, ese uno tiene derecho frente a todos los demás. Sí, Y mira, el, la administración tiene la obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho. Porque, mira, te pongo un ejemplo que seguramente es mucho más polémico, y bueno, yo no tengo ningún tipo de preferencia, pero sí pone en cuestión de forma polémica esta circunstancia. Estamos hablando, por ejemplo, de que ahora van a prohibir que un homosexual pueda recibir terapia porque tiene algún problema de identidad con su propia homosexualidad. Es decir,
Yo no creo que haya que llevar a los homosexuales a terapia ni que los tengan que curar, ni no voy a entrar en esa polémica. Hablo de derechos. De derechos. Igual que tú no puedes obligar por ley que un homosexual vaya a terapia para comprobar si realmente es homosexual o no lo es, tú no puedes prohibir que una persona de forma libre y voluntaria, porque tenga un problema de identidad con su preferencia sexual, poder recurrir a un especialista para salir de esa duda existencial que esa persona pueda tener. Es decir, existe esa prevalencia del derecho siempre, de uno para ir en una dirección o ir en otra dirección, siempre y cuando no atente contra la comunidad, contra los derechos de los demás. Es tu propio derecho el que ejerces, que es legítimo. Por eso digo que, y pongo este ejemplo porque sé que es un ejemplo polémico y alguno dirá, no, este es un homofóbico o no sé qué. No, si yo no tengo ninguna intención porque un homosexual tenga alguna duda con su identidad o con su preferencia sexual. Yo decir, no tengo ningún problema con las personas y con su sexualidad, sea cual sea. Que quede bien claro. Pero sí me llama la atención esa capacidad de, por ejemplo, de defender inmediatamente el derecho a que a una persona no le obliguen a hacer algo que no quiere hacer. Y sin embargo, lo difícil que es que una persona quiera hacer algo y se lo prohíban. O sea, el derecho de que tú quieras voluntariamente hacer algo, pero sin embargo te lo puedan prohibir. En este caso, algo que solo tiene que ver con tu persona, que no afecta a terceros, no afecta a nadie más que a ti. A ti no te están diciendo que te pegues un tiro con una pistola, ni estás diciendo que atentes contra tu propia integridad. Pero es una cuestión que me hace gracia porque inmediatamente, cuando se trata de defender la libertad, hay que defender la libertad completamente. O sea, el derecho a ser libre es algo que hay que defenderlo en doble dirección, siempre, siempre. Es decir, si somos un poco miopes de un ojo, vemos solo por uno y no vemos por otro, realmente no vamos a defender ese derecho de forma íntegra. Es decir, porque hay que ser lógicos y racionales. Por ejemplo, en el caso este que te estoy poniendo, que ya sé que no viene muy a cuento, pero es que me hacía gracia el otro día la rapidez con que algunos liberales saltaron porque entendieron que alguien quería prohibir o obligar por ley a que un homosexual fuera a terapia, cosa que yo no he visto en ningún lado, ni desde luego no me pasaría por la cabeza ni parecía tolerable. Pero, sin embargo, el hecho de que puedan prohibir por ley que un homosexual vaya a terapia no produjo la misma reacción. Pero es que es exactamente el mismo atentado a la libertad, sería obligar a un homosexual a ir a terapia como prohibirle que vaya. El atentado a la libertad es el mismo. Bueno, pues que ese individuo adulto tome la decisión que estime oportuna, porque a nadie le importa si es homosexual, si es heterosexual o lo que quiera ser. Eso no es de la incumbencia de nadie. Es que ¿por qué está el gobierno entrando en estas cuestiones? ¿Por qué está el poder legislativo entrando en estas cuestiones? Son cuestiones privadas. Claro. Nadie le importa la orientación sexual de nadie. El gobierno y el poder legislativo no pueden tener nada que decir ahí. Pero se lo dice la Constitución, por Dios, que no puede haber discriminación por razón de sexo. Está claro. Pues ¿a qué viene insistir en ello? ¿Qué pasa? Esto es el adanismo político que decía aquel, que quieren descubrirlo todo, que quieren hacer la Revolución Francesa y la Revolución Americana ahora, en el siglo XXI, y descubrir derechos y libertades que existen desde tiempo inmemorial, bueno, no inmemorial, pero desde hace mucho tiempo, presentarlo como que nos lo están otorgando ahora nuevo, porque antes no existía y han venido a salvarnos. No, esto no es así. Es decir, sobre todo, Javier, porque se están confundiendo las cuestiones. Es decir, el hecho de que te garanticen un derecho no implica una agresión a otra persona. Es decir, es para ejercerlo, en tu caso, es decir, como derecho inherente a la persona, y entonces aquella que quiera ejercerlo lo ejercerá. Simplemente. Digo porque a mí me parece que simplemente es una cuestión de lógica entender, por ejemplo, que si igual nos parece hoy en día muy normal que un hombre haya sido hombre durante 30 años y de repente se sienta mujer, ¿no? O se identifique con el sexo femenino, o que un hombre incluso que haya llegado a estar casado y tener hijos y ser heterosexual durante una vida, parte importante de la vida, de repente sienta que es homosexual y nadie se lleve las manos a la cabeza porque esto ocurra, como diciendo, bueno,
su identidad se ha manifestado en un momento dado y era una identidad distinta de la que había tenido hasta entonces. Sin embargo, no se considera una agresión contra ese mismo hombre, una agresión intolerable y que debe ser prohibida el hecho de que igual este hombre ha sido homosexual durante 30 años y de repente, pues por lo que sea, casos hay, como es lógico, nada es blanco y negro a veces, y de repente siente que se enamora de una mujer y de repente comprende que es heterosexual, es decir, que su identidad es heterosexual. Entonces, si esa persona quiere recurrir a la asistencia bien facultada de un experto, no un experto, un especialista, un médico, cualquier persona relacionada con estas situaciones, pues ¿por qué se lo vamos a prohibir? Claro, que cada quien haga lo que estime oportuno. Si somos adultos, que cada quien a ese respecto haga lo que estime oportuno. A mí no me parece que se le pueda dirigir a nadie ni qué puede hacer ni dejar de hacer a ese respecto. Simplemente el individuo debe ser libre y tener libertad para tomar decisiones sobre su cuerpo una vez que sea mayor de edad, por supuesto. Una vez que sea mayor de edad. Y asumir las consecuencias derivadas de sus decisiones, porque esta es la otra cara de la moneda de la cuestión esencial que estamos tratando, Javier, de la libertad. La responsabilidad, claro. Implica responsabilidad. Es absolutamente inmanente una de la otra. No puede haber libertad sin responsabilidad. Cada quien tiene que ser responsable de sus propios actos y asumir las consecuencias de las decisiones que toma. Por eso hablamos de que el ciudadano debe de ser libre y el gobierno no se debe entrometer. Esa es la cuestión. No se entromete en las decisiones que debería tomar el ciudadano en libertad, el ciudadano tendrá que asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Pero si el gobierno interfiere en esas decisiones, el gobierno no va a asumir las consecuencias, las va a asumir el ciudadano por una decisión que están tomando terceros en su nombre. Como por ejemplo lo que comentabas, la ley de educación. Esta es una ley que de repente, pues por cuestiones, con esos tipos de argumentos que todos conocemos, de que se produce una segregación. Si existe, por ejemplo, una escuela privada concertada, puesto que nadie está por la labor de que haya el cheque escolar, para que cada persona pudiera tener acceso a la educación y, sin embargo, escoger el centro al que lleva a su hijo o a sus hijos, pues como eso no existe, existe esta cosa a medio camino, que puede ser, a mi juicio, pues no la deseable, la mejor de las posibles, desde luego, pero bueno, funcionaba razonablemente bien, que es la educación concertada, es decir, esos centros privados que reciben ayuda pública para que las personas, los particulares, puedan llevar a sus hijos sin que les cueste un potosí, ¿no? A esos centros, en lugar de ir a un instituto público, a un colegio público. Bueno, pues esto... es decir, todo lo que sea darle opción a la persona a elegir por sí misma, a tomar decisiones sobre lo que más le conviene por sí misma, es la sensación que ahora mismo da, es que eso tiende a desaparecer y que se está aprovechando, se está haciendo un sprint, aprovechando que existe la emergencia sanitaria y que nos pueden mantener bastante conteniditos para darle un arreón a toda esa negación de derechos y sobre todo lo que indicabas tú al final de tu última intervención, eso de que el gobierno cree que puede decidir por ti lo que más te conviene. Es decir, el gobierno puede decidir que yo no soy capaz de ventilar una habitación y que por lo tanto no puedo recibir a un amigo mío aquí. Es decir, en un momento dado, es decir, ahora ya no, pero antes sí. Y puede ser que en algunos lugares vuelva a ser así. Es decir, el gobierno directamente te dice que tú no puedes estar en una reunión en casa de más de 6 personas, ¿no? Pero sí puede acudir a una fiesta que da un conocido periodista en el que acuden pues 100 y pico personas, ¿no? Entre ellas miembros del gobierno. Es decir, aquí se expresa en esa situación bastante estrambótica de la fiesta aquella del Casino de Madrid, del Diario Español, y en el que fueron tantos políticos y miembros del gobierno, se expresan las dos cosas. Uno es yo decido qué es lo que te conviene y lo que no te conviene, pero al mismo tiempo, como yo soy la élite, como nosotros somos la élite,
podemos hacer aquello que tú no puedes hacer por ti mismo en tu casa. Claro, eso es tomar libertad para mí y la tuya seré yo quien la administre, porque tú no eres lo bastante maduro como para tomar tus propias decisiones. A eso es a lo que estamos asistiendo. En realidad, esto es una regresión, no sabría yo decir a qué tiempos, pero esto es una regresión que a mí me recuerda mucho al antiguo régimen. El antiguo régimen, hablo del siglo XVIII, de las monarquías absolutas y de las aristocracias, porque los partidos y las nomenclaturas de los partidos, con el sistema electoral proporcional, se han erigido en una nueva aristocracia, tienen sus propios privilegios que están vedados al resto de ciudadanos y claro, ellos al erigirse de esta forma en élite, en aristocracia en griego es el poder de los mejores, al erigirse ellos en élite, pues ellos administran y gestionan nuestras libertades. Para ello están aprovechando esta situación de excepcionalidad creada por la epidemia de coronavirus, pero esto tiene visos de que se vaya a prolongar en el tiempo, como dijiste al principio de esta charla, Javier. Y claro, la ausencia de reacción por parte de los ciudadanos, insisto, lo he comentado antes, pero insisto en ello, es algo que me parece totalmente crucial. Es cierto que estamos viviendo una crisis sanitaria muy grave, hay decenas de miles de fallecidos, cientos de miles de contagiados. Esto, con las medidas que se han tomado para reducir los contagios y reducir la mortalidad de la epidemia, se ha producido ya, estamos en el inicio de una crisis económica enorme, pero las decisiones que está tomando el gobierno para, según su discurso, mantener bajo control la epidemia, son decisiones que son restrictivas de la libertad y que, unidas a la situación política previa que teníamos en España, está dando lugar a una crisis política que es mucho más grave que la sanitaria y mucho más grave que la económica, porque no sabemos dónde nos pueda llevar esta situación, pero en estos momentos el statu quo político es muy preocupante. Estamos en una situación que el profesor Dalmacio Negro ha descrito en múltiples ocasiones como prerevolucionaria. La autoridad ha dejado de obedecer a la ley. El gobierno no obedece a la ley, viola la ley constantemente. El poder ejecutivo transgrede la ley. El legislativo, hoy mismo, con la aprobación de la reforma de la ley de educación, el legislativo viola la Constitución. Y el poder judicial, no sé, estará haciendo calceta. Porque no reacciona en absoluto. Nos estamos encontrando con que si la ley se viola en España y la violan los propios poderes del Estado, pues estamos indefensos. Bueno, es que el otro día me comentaba, yo creo que me contestaba o me comentaba una política, decía, cuando yo pues, recordaba que nos quedan más de 5 meses de estado de emergencia, estado de alarma, perdón. Me decía, bueno, se lo recordaba, ¿no? Entonces me dice, bueno, pero es que eso no significa nada porque nosotros seguimos trabajando en el Congreso. Claro, pues digo, es que hay cosas que, claro, te quedas helado, ¿no? Te quedas helado porque si un propio representante no entiende que no es que tú trabajes en el despacho del Congreso, sino que el Congreso esté abierto, ejerciendo su labor de tal suerte que el votante, o sea, el ciudadano pueda ser testigo de esa acción de control al gobierno en lo que es la sede de control al gobierno, que es el Parlamento. Si eso está cerrado, a mí qué me importa que alguien esté trabajando en sus oficinas, porque ya lo que es el control con luz y taquígrafos, es decir, con la presencia del propio ciudadano, con el Parlamento abierto y tú siendo testigo de lo que allí acontece, de lo que ahí se dice, de lo que ahí se propone, de lo que se debate. Si eso desaparece todo. Es decir, lo que uno pueda trabajar luego en el despacho es como, es decir, podemos volver al franquismo y punto pelota. Es decir, se trabaja en los ministerios y al público le importa una higa porque el público no tiene que saber nada, lo que se hace dentro de un ministerio porque es por tu bien. Es decir, ya velamos por tus derechos nosotros aquí desde este despacho.
Pero es que esa es la mentalidad. Es que esa es la mentalidad. Es decir, ¿cómo no se puede entender algo tan elemental en política? El propio representante no puede entender la función, el vínculo y la función tan trascendente que tiene el Parlamento como lugar donde se controla, se audita, se vigila al Ejecutivo. Claro, pero no pueden tenerla, Javier. A mí no me sorprende. No, es que me parece de aurora boreal. Yo te veo muy sorprendido, pero a mí no me sorprende en absoluto, porque son cargos políticos que han medrado en la estructura interna de sus partidos y han llegado a ocupar un escaño no en función de que una serie de personas, sus representados, le han elegido para que sea su representante, ¿no? Ha llegado a ese escaño porque el jefe de su partido le ha puesto en un lugar, en una lista, en el que ha resultado elegido en virtud de una ecuación, la ley D'Hondt, que nadie conoce cuál es esa ecuación, o eso es un misterio, y ha resultado elegido. Pero no conoce la relación con sus electores, porque no tiene electores, tiene votantes. Los ciudadanos pueden votar la lista que ha hecho el jefe de su partido, pero no pueden elegir a ese diputado X, quien quiera que sea, que me da igual quién sea, es irrelevante. No, sí, es decir, no hay que hacer tampoco sangre de una persona, porque lo que importa es la situación, el hecho. Y ahí es donde voy, es la relación entre representante político y representado. Si no existe ese vínculo de elección directa de los representados al representante, pues claro, el supuesto representante cree que basta con que esté en su despacho, aislado del mundo, haciendo papeles, sin contacto con la realidad, sin contacto con el resto de diputados, sin contacto con la labor de control al gobierno que establece la Constitución, sin contacto con los votantes. Y es que eso es un problema muy grave, porque cuando hablamos de los problemas que nos va a acarrear esta epidemia en cuanto a la cuestión política, que ya tiene unos perfiles un poquito siniestros, bajo mi punto de vista, bastante siniestros, perdón, lo digo, igual ojalá me equivoque y ya está, y si me equivoco, pues lo aceptaré y sin ningún problema, como debe ser. Pero la cuestión es que cuando no existe esa relación entre el elector y el elegido, el representante, pues ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en España, que es muy habitual? Como no tenemos una relación realmente con nuestros políticos, no la tenemos. No hay relación con los políticos. No existe esa relación. Como no la hay, lo que hay es una pulsión a establecer esa discusión política. Pues como no tienes acceso al Parlamento y está constituido de una manera determinada y no tienes contacto con tu representante porque no tienes representante realmente, pues lo que hacemos es que trasladamos el diálogo político, el debate político a la calle, que es muy español. En España no hay una dinámica de debate y de exigencia, de presión al representante, a los políticos, de las formas que ocurren en otras democracias. Como no tenemos eso, aquí tenemos o bien el Parlamento que funciona como no se sabe muy bien cómo. Ahora mismo ni siquiera funciona realmente. El Ejecutivo. Por un lado el Gobierno y por otro lado tenemos que lo único que se puede hacer es para forzar la mano es tomar las calles, que es lo que hace muy bien la izquierda, que cuando algo no le gusta, pues lo que hace es ocuparte la calle, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de debate, de diálogo, ni entre el ciudadano y los políticos, o no hay ningún tipo bueno, pues vamos a hablar, es decir, bueno, me han llegado de mis votantes de mi distrito, me han llegado pues una serie de preguntas y bueno, chicos, tenemos aquí un problema, tenemos que atenderlas porque algo no marcha. No, eso no existe. Entonces, por lo tanto, la dinámica es o bien un poder absoluto o bien torcer el poder desde la calle. Porque lo que tenemos es los poderes del Estado, que como su propio nombre indica, son del Estado. Para que existiera la relación que estabas demandando en tu intervención anterior entre el poder legislativo y los ciudadanos, tendría que haber una sociedad política intermedia. Que existiera una sociedad política que sea la que medie entre el ciudadano y el poder legislativo del Estado. Pero te añado una cosa más, es que tú eso se lo comentas a un político de los que se supone que
deberían ser más afines a ti, porque no es que los votes ya, porque ya es que no sé qué se puede votar aquí, pero con todos los respetos a aquellos que lo tengan bastante claro, ¿no? Pero yo no tengo nada claro el voto, desde luego, desde hace bastante tiempo. Pero bueno, se lo comentas y te regaña. Es decir, en lugar de decir, bueno, pues oye, vamos a mirar, es decir, igual tienes razón, pues, esto merece una reflexión. No, es que encima te abroncan, como diciendo, ¿cómo se te ocurre a ti? Claro. Es decir, no es mi representante siquiera, ni es un político, es un señor que está por encima de mí, en una posición que en un momento dado, pues dices algo que le resulta molesto o que le irrita, y entonces te echa la bronca. Sí, sí, sí. Es alucinante. Porque el decir eso retrata cuál es la verdadera situación, que corres peligro de ostracismo a aquel que denuncie cuál es la realidad de las cosas, acaba ostracizado. Y claro, si le dices esto a las claras a un actor político que pueda tener un escaño en el Parlamento o en el Senado, pues claro, se encuentra con que, vaya, me han descubierto cómo funciona esto y me están poniendo a las claras y desnudando ante mí que no hay ninguna relación entre mi posición política y los votantes, que yo simplemente estoy aquí porque alguien superior a mí en la jerarquía de mi partido ha decidido que yo esté aquí y nada más. Y claro, Y con eso lo que te quiero decir, perdona, y que, si es que porque vamos a ir terminando ya, quedan 3 minutos, te lo comento esto porque para ir terminando, es decir, si este es el caldo de cultivo, si este es el terreno abonado que tenemos, tanto los ciudadanos como los propios, yo no digo el poder, sino incluso algún político que pudiera ser, ¿por qué no?, una persona razonable, sensible en un momento dado y que tampoco está conforme con cómo funcionan las cosas ahora mismo, que también puede haberlos. Es decir, pero si este es el estado de cosas, si esta, nuestra docilidad, el desconocimiento general que tenemos de lo que es la libertad, de que no es algo que nos otorgue el gobierno de turno, sino que es un derecho inalienable y que somos nosotros los que te deberíamos marcar los límites al gobierno de turno, porque nosotros somos los que les delegamos en el gobierno una serie de facultades. Entonces, si no tenemos ni idea de eso, si los propios políticos que están tienen una ignorancia sobre lo que es la política y lo que es un sistema mínimamente representativo, desde luego lo que es la democracia, si no conocen esto, es difícil que lo entiendan de verdad qué es la democracia. Con una epidemia que sirve de subterfugio de verdad para abusos de poder y para legislar de forma arbitrista, cuando menos de forma arbitrista. Y bueno, y unas pulsiones exteriores también que son bastante preocupantes, no solo en España, sino fuera de España, que también, pues en Alemania, pues esto es en tirar la puerta abajo de la casa de un señor, porque pasándose la Constitución por el forro de sus caprichos, porque ese señor, pues yo qué sé, ha contravenido alguna regla epidemiológica. Entonces, si esto es el estado de cosas, sinceramente, bueno, pues me imagino que habrá que ser optimista porque no nos queda más narices. Y no nos vamos a poner siempre lo peor por definición y fatalismo total y aquí no hay salida y tal. Pero si este es el estado de cosas, jolines, no pinta nada bien. hay salida, es cierto que no, las cosas, la cuestión, el statu quo no pinta nada bien, pero hay salida. El problema es que para que la sociedad halle esa salida, la sociedad tiene que tener la posibilidad de que les pongan las soluciones. Y aquí no hay nadie exponiendo soluciones. Los actores políticos no están exponiendo soluciones. Estamos en la sociedad civil, unos cuantos, diciendo, pues mira, se podría hacer esto, se podría hacer lo otro, pero los actores políticos no están aportando soluciones. La situación que tenemos en este momento de restricción de las libertades de los ciudadanos, de la amenaza real de la libertad de los ciudadanos en la que estamos viviendo, no hay nadie que esté aportando soluciones. Nadie está diciendo, señores, el gobierno no puede restringir libertades de esta forma arbitraria durante 6 meses sin conocimiento de qué va a suceder dentro de 4 meses, como si tuvieran una bola de cristal. Esto es inadmisible. El gobierno podrá hacer recomendaciones y estará muy bien que las haga, pero no puede restringir las libertades de los ciudadanos. ¿Cómo puede el gobierno decirle a un ciudadano que no puede desplazarse
2 municipios o 3 municipios más allá de donde reside para visitar a sus padres mayores. ¿Qué locura es esta? ¿Y si sus padres necesitan algo? ¿Los tiene que dejar abandonados a su suerte porque el gobierno ha decidido que no me puedo mover de un municipio a otro? Es una absoluta locura. Aquí lo contaba eso José Luis González Quirós, que tuvo que ir a atender al padre de su mujer, y venían de Asturias a Madrid, y dice que fue una gincana. Una gincana. Les pararon, les pidieron, les exigieron, es decir, simplemente por tener que ir a atender a una persona mayor que vive pues, en otro municipio, como bien decías. Esa situación es inaceptable. Eso no se puede tolerar. Es inaceptable. Y una serie de libertades y derechos que ha costado sangre y fuego conquistar a la sociedad occidental, porque las libertades y derechos que disfrutamos hoy, esto no han llovido del cielo. Han sido conquistado a lo largo de los siglos con mucha sangre, con guerras, con traiciones, con pactos. Revoluciones, de todos. Y esto puede desvanecerse así, porque de hecho se está desvaneciendo así, por la voluntad de un señor que está decidido a asumir él solo, en su mismidad y en su persona, absolutamente todos los poderes del Estado. Porque hace 48 horas... Bueno, y el legislativo compeliéndole a que elegirle, a que haga más decretos. Exacto. Y no solo eso. Es una colusión, ahí sí que hay una colusión. Sí, están en unidad de poder. Están actuando el ejecutivo y el legislativo en unidad de poder. Y solo ha habido 53 diputados que se hayan opuesto. Y ahora, 53 diputados contra todos los demás, nada pueden. Pero no solo eso, que el ejecutivo y el legislativo estén actuando en unidad de poder. Es que el ejecutivo ha propuesto una reforma hace unas pocas horas de la ley de enjuiciamiento criminal para arrebatarle a los jueces la instrucción de los procesos judiciales. Y al señor Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Pero no solo eso, sino al margen, teniendo en cuenta que siendo un sistema singular el español, es un sistema que de lo que tenemos, es de lo poco que funciona razonablemente bien. Razonablemente bien. Lo más le valdría al gobierno preocuparse, perdóname y te digo una cosa que me ha parecido alucinante, el otro día pusieron en Twitter un abogado el señalamiento de un juicio, o de una vista, perdón, de un suceso que había ocurrido a colación, creo que es de la pandemia, pues algún tipo de reclamación, no me acuerdo realmente el fondo de la cuestión legal. Pero el señalamiento de la vista, presentado en noviembre en tribunal, el señalamiento es para el año enero de 2025. Eso es indefensión. Deje usted de meter a los fiscales a instruir causas, y no permita usted que la ley deje de ser, que la justicia deje de ser en la práctica justicia. Porque una vista, un señalamiento de una vista a 5 años de distancia es completamente, eso no es justicia, eso es directamente conculcar cualquier sentido de la justicia. Absolutamente, eso es crear la indefensión absoluta del ciudadano y el retorcimiento y escarnio de la ley. Y estamos hablando de que tiene que instruir. No, mire, ya está bien. Yo creo que tenemos que tomar, ya lo digo para terminar, y ahora te dejo que pongas tu titular final, Javier. Pero yo para terminar diré, tenemos que tener mucha más conciencia de que si hablamos de la dignidad, y en lugar de gritar y de ponernos a veces tan llenos de testosterona y tan que si las armas y que si tal, esas cosas así muy bravuconas, no. Tenemos que ser exigentes cada minuto del día y serlo por todas las vías que tengamos a nuestro alcance. Es decir, tenemos que hacer eso. Esta actitud tiene que cambiar, porque de la pandemia pues saldremos, de la epidemia saldremos. No sé cómo, en qué condiciones, pero hay que pensar que saldremos, porque es lo lógico, ¿vale? Pero tenemos que salir no como una propaganda del gobierno más fuerte, sino realmente más íntegros, con un sentido mucho más realista de lo que es la política, de lo que es el poder, de lo que es la libertad y de qué debemos y no debemos tolerar.
Ese es el mensaje que lanzo a todos nuestros oyentes, sin alaracas y sin excesos. Es decir, es que eso es lo que hay que hacer. No hay que insultar, no hay que gritar, no hay que patalear. No. Eso no es el adulto es consecuente con su nivel de exigencia y lo plantea cada minuto del día. Y se lo exige a sí mismo y se lo exige a los demás. Porque se lo exige a sí mismo, no Claro. porque exija a los demás. Entonces yo creo que esto es el mensaje que quería lanzar con este programa, Javier. Sí, estoy en absoluto, totalmente de acuerdo con tus conclusiones. Y yo a esto añadiría lo siguiente, que ante la amenaza que está desplegando el gobierno a las libertades de los ciudadanos, y recuerdo de nuevo las palabras que hemos comentado antes de Ronald Reagan, que en cualquier medida que el gobierno expanda su poder, eso implica la contracción de la libertad del ciudadano, evidentemente, pues que el ciudadano tiene que ser consciente, plenamente consciente, de que hay cuestiones que son absolutamente irrenunciables y que renunciar a ellas o conformarse a la restricción de sus derechos y de sus libertades es poner en peligro las libertades y derechos de las futuras generaciones. Porque si no reaccionamos a tiempo, ahora que aún la situación es reversible, las próximas generaciones se van a ver obligadas por nuestra culpa, por responsabilidad de inacción de nuestra generación, las futuras generaciones se van a ver obligadas a volver a conquistar aquello que conquistaron los que nos precedieron a nosotros y que nosotros vamos a consentir perder por inacción. Y eso no puede ser. La sociedad está moralmente obligada a reaccionar, no tan solo para defender sus libertades y derechos, sino para garantizar que las futuras generaciones puedan tener la opción y la posibilidad de disfrutar de esas mismas libertades y derechos. Pues muy bien, comparto al 100% y dejo ese mensaje para nuestros oyentes, que es muy importante. Hay que luchar por nuestros hijos, ya si no somos, no solo por nosotros, sino por los que vienen detrás. No vamos a hurtarles aquello que nos entregaron nuestros padres. Habrá que trasladárselo a ellos y, si es posible, mejorado. Exacto. Pues muchísimas gracias, Javier, por participar conmigo en este programa, que espero que haya sido de interés para nuestros oyentes y nuestros seguidores. Y pues nada más, como les digo siempre a todos ustedes, pues mucho ánimo y que tengan una semana lo más llevadera posible. Gracias por estar ahí.